¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde. Les prometemos un programa muy rico en información y en matices. Vamos a conversar con el economista Ramiro Costa de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre el lanzamiento de la campaña 2016-2017 realizado la semana pasada en esta entidad centenaria del negocio de los granos. Vamos a conversar luego con Alfredo Paseiro, que es el titular de la Asociación de Semilleros Argentinos. Tenemos dos temas para él. Uno, sus comentarios respecto a la inauguración de una planta de semillas muy importante en Rojas, de la firma GEAR, una firma también casi centenaria en la Argentina, con un centro realmente muy sofisticado, centro de distribución y de tratamiento profesional que realmente vale la pena conocer. Y también conversaremos sobre los distintos proyectos de ley que se están amasando en este momento de cara a la cuestión de la propiedad intelectual en semilla. Hablaremos con Marcelo Macrech, que es el responsable del área de agronegocios del Banco de Galicia. Marcelo viene de un gran evento en San Luis, en Estados Unidos, donde estuvieron trabajándose distintos startups tecnológicos, pero también queremos hablar con él sobre cómo está viendo la situación financiera del sector a través de lo que está sucediendo en el banco. Y conversaremos con Jorge Castro acerca de esta cuestión tan agitada de la no reducción del 5% de las retenciones de soja. Queremos conocer un poco su visión, su opinión respecto a esta interrupción del flujo de noticias positivas para el sector agroindustrial argentino. Estos son entonces los temas que vamos a conversar con todos ustedes en esta edición de El Campo, la industria verde. Enseguida empezamos. Iniciamos esta edición del Campo de la Industria Verde conversando con Ramiro Costa, es el director de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y la Bolsa viene a organizar un gran evento que yo diría fue el lanzamiento de la campaña 2016-2017. Un evento muy sonado, con mucha repercusión, muy importante y creo que con varios puntos fuertes, ¿no? Uno, maíz, porque es el año del maíz, ¿no? Anunciando ya una cosecha no sé de cuánto. Vos dirás, 36 millones de toneladas. 36 millones, parece que quedan cortos. Y mira, quizás, vamos a ver qué pasa. Mira, en realidad sos un poco el padrino de la idea, Héctor. Si recordarás que en alguna charla que has tenido con directores nuestros en la Bolsa, has comentado la idea de hacer un lanzamiento de la campaña donde la Bolsa pueda mostrar todos los números que lleva adelante todas las semanas en un gran evento. Y fue la idea que nos movilizó para armar este congreso, que fue un gran congreso. Fue un gran congreso sin duda. Y bueno, yo creo que el punto fuerte fue mostrar cómo la eliminación de las restricciones y retenciones a la exportación de cereales motorizó esta nueva expansión. Si tenemos que ponerle un nombre al Congreso, te diría que fue el lanzamiento de la campaña gruesa 16-17, sí. Pero lo renombraría hoy y te diría que fue el agro responde a incentivos. Claro. Cuando analizamos un poco qué pasaba en las campañas anteriores y veíamos que Argentina iba perdiendo posiciones en el ranking mundial de crecimiento de área, de crecimiento de rendimientos, de crecimiento también de producción, estaba respondiendo a incentivos. Respondía a incentivos, eran esquemas de incentivos negativos. Claro. Teníamos una muy alta presión fiscal, sí. Teníamos restricciones cuantitativas, cupos de moneda extranjera y todo el sistema que teníamos regulatorio hace unos años. Liberado de gran parte de esas restricciones, ahora el sector agroindustrial respondió de manera muy decidida y pasó de estar en los últimos escalones entre los 15 principales países productores de la mayoría de los commodities que produce Argentina a liderarlos. Sí. Entonces hoy Argentina vuelve a estar en el puesto 1, 2, 3 de respuestas de crecimiento respecto del año pasado. Fundamentalmente en los cultivos que estaban más perjudicados, trigo, sí. Maíz, girasol. Esos tres productos son los que van a exhibir, digamos, un mayor crecimiento a nivel global. Nadie va a crecer en esto como la Argentina. Exactamente. Argentina va a crecer por encima de todos los países competidores. Sí. En respecto del año pasado, incluso sí. De países que son grandes competidores nuestros. Es el responder a incentivos, ¿no? En esos tres cultivos hoy no hay más retenciones, sí. No hay cupo de exportación y el productor estaba deseoso de hacerlo, evidentemente, sí. Además de que la relación insumo-producto mejoró y lo hace realmente más rentable que antes y se genera una relación de poder volver a un esquema de sustentabilidad y rotación que antes no se podía. Y la otra cara de la misma moneda es que precisamente el desestímulo de la soja está provocando una caída de la siembra. Claro, y lo más interesante, si querés, es mostrar que lo que inicialmente se analizaba cuál va a ser el impacto fiscal
por la pérdida de esas retenciones que ya se dejan de cobrar. Sí. Y en realidad lo que se ve es que todo este incremento de actividad que hubo en el sector, no solamente del sector de que hay más siembra, también se venden más semillas, se venden más agroquímicos, más fertilizantes, se venden más subproductos, se fabrica más todo, digamos, hay más fletes, más servicios asociados. Y el resultado de todo esto compensa la caída de las retenciones. Sí. Es decir, no hubo costo fiscal, es un esquema win-win. Gana el sector privado porque produce más y gana el sector público que no tuvo una pérdida de recaudación respecto de lo que tenía antes. Yo creo que por ahí no hay una idea cabal en los hacedores de políticas en general, porque ahora estuve viendo gente muy interesante, ¿no? Estaba viendo a Pablo Berchunov, digamos, que está con esta teoría del ingreso medio y todo, y planteó que dentro del gradualismo que él propone había que haber sido más cauto con la eliminación de las retenciones. Es no entender mucho lo que está pasando. Sí, yo creo que el sector agrícola en ese sentido ha respondido de manera decidida, como te decía al inicio, no genera costos en otro sentido, porque cuando uno ve la canasta alimentaria argentina y cómo se compone, la suba del precio de los granos no afecta a la inflación. Es decir, si hay un problema de inflación y se tiene que reducir, como sabemos que tiene que suceder, en realidad no viene generada por la suba del precio de los commodities. Eso no pasa en ningún país del mundo, tampoco tiene que pasar en Argentina, que encima es uno de los principales países productores y exportadores. Y que sigue teniendo los insumos básicos más baratos del mundo. Exactamente. Entonces yo creo que en este sentido lo bueno es que se demuestra por la positiva de cuál fue la respuesta. Sí. Y cuando ves el impacto económico estamos estimando una facturación de 47.000 millones de dólares. Para ponerlo en contexto, ese valor, hacíamos las cuentas, es el más del doble de lo que factura la industria productora de autos, remolques y semirremolques de Argentina. Y el adicional, el incremento, son 7.000 millones de dólares. El adicional implica, más allá de la facturación de un montón de sectores en Argentina, y es solamente lo que el campo pudo volcar, el campo entendido en términos amplios, ¿no? Como agroindustria, de un año al otro, por el solo hecho de tener un mejor escenario. Pero lo que va a pasar al cabo de la próxima campaña es que el campo, como siempre, no va a tener un peso en el bolsillo, porque él lo sigue escupiendo al mercado, ¿no? Sí, es interesante ver que aparte el mundo no estaba en o sea, las señales que vienen del mundo no son las más optimistas. Sí. Si uno se fija, el crecimiento global se viene desacelerando. Si fijamos en los niveles del tipo de cambio, por ejemplo, el dólar se aprecia. El precio del barril del petróleo no es lo que era hace unos años atrás. Seguro. Y encima de eso estamos con niveles de stocks muy altos. Sí. O sea que todo lo que estamos viendo que pasa en Argentina positivo, que es lo que estamos charlando, es una respuesta, te diría que casi exclusivamente, al nuevo set de políticas. Claro, y es una compensación de lo que veníamos haciendo mal antes. Digamos que la reacción es compensatoria en este sentido. El tema es el debate que hay en torno a la soja y el aumento de la permanencia del 30% de retenciones, que es totalmente incompatible con esta bonanza que se está viendo justamente en el sector agrícola. Sí, en ese sentido había un proyecto inicial, luego modificado la semana pasada. La Bolsa de Cereales entendió que, bueno, dado el contexto en cual macroeconómicamente las cosas no están como se esperarían tener, quizás se tiene que ir más lento que lo que se quería. Me parece que la señal a destacar ahí es las retenciones son malas, es un muy mal impuesto y hay que reducirla. Quizás no como querían inicialmente o como desearía el sector privado, pero hay un proyecto a tal fin. Y eso es lo positivo, es de entender que el impuesto es malo. Y yo creo que el gobierno reaccionó tratando de dar alguna pauta concreta de cómo va a ser esto de aquí en adelante, porque dicen que va a salir por decreto esta reducción de medio punto. Mes por mes, y la devolución inicial a las provincias miembros o que van a recibir las inversiones del Plan Belgrano de 5 puntos de reintegro. Sí, eso está bien, digamos, pero me suena la europeización de la agricultura argentina, empezar a meter compensaciones y esto, que siempre genera por ahí hijos y entenados, ¿no? Pero bueno, creo que se ha generado bastante debate y existe la promesa, la decisión de realmente ir terminando con el flagelo y este mal impuesto que es súper distorsivo. ¿No? Fíjate que el crecimiento proyectado al 2017 de la economía argentina, el consenso de mercado habla de 3 puntos y medio de PBI. El 20% de ese crecimiento se genera en el agro, en la agroindustria. Y la agroindustria en realidad pesa mucho menos en el PBI. Es decir, que la capacidad que tiene de responder positivamente a ofertar más de lo que realmente es muy grande. Entonces, por ese lado viene la cuestión positiva de generar incentivos a que se vuelva a invertir y seguir creciendo. Hablando con gente de otras empresas agroalimenticias y demás, recordaba el debate de hace 25 o 30 años de acero versus caramelos. Se decía que lo que tenía que ver con la agroindustria no podía motorizar tanto la economía como lo que
tuviera que ver con los fierros, la industria automotriz, sí, metalmecánica, siderúrgica, los sectores básicos de la economía, esto se consideraba de segunda. Al cabo de 20, 25 años pudimos ver que el Producto Bruto Agrícola se triplicó o cuadruplicó, porque los precios también mejoraron respecto a los de entonces, y con el resto no pasó gran cosa. No, y además, cuando uno analiza el sector agrícola de hace 25, 30 años o 50 años, es muy distinto al alcance que tiene hoy. Hoy con el concepto nuevo de la bioeconomía, donde sabemos que tenemos una población que va a 12.000 millones de habitantes, también tenemos el cambio climático. Tenemos que alimentar a las personas y producir de manera más eficiente. Entonces empezamos a revalorizar muchas cosas que antes no tenían valor. Por ejemplo, la biomasa, los residuos que quedaban de la producción alimenticia. Y hoy todo empieza a tener valor económico. Se empiezan a generar cadenas globales de valor mucho más amplias. Y el valor agregado por unidad de producto supera con creces al promedio de la economía. Y lo notable de todo esto, Ramiro, es que cuando la Argentina entró a incursionar en estas nuevas formas de producir, con la siembra directa, la biotecnología y demás, no pensaba tanto en el medio ambiente, sino en la necesidad de sobrevivir. Era una huida hacia adelante, bajando costos con una agricultura inteligente, ¿no? Así es. De pronto nos dimos cuenta que estábamos produciendo más toneladas por milímetro de agua caído en el Fue sustentable, económico, ambientalmente, socialmente. Y de pronto nos encontramos con algo para mostrarle al mundo. El mundo no quiere saber nada, cierra los ojos y no puede creer que estemos haciendo esto, ¿no? Sí, y hoy todos los países desarrollados, sobre todo, van teniendo como una política de Estado en términos de caminar este camino que hemos empezado a andar casi de casualidad, pero lo están haciendo como una bandera. Tienen su estrategia de crecimiento, de desarrollo basado en los recursos naturales. Y Argentina tiene la suerte de tener distintos tipos de biomasa a lo largo de todas las regiones, porque es distinta la del NEA que la del NOA, la región centro, la Patagonia e incluso el mar. Con lo cual, posibilidades de desarrollo y de producción vinculada con los recursos naturales de nuestro país es muy amplia, y generación de valor, de empleo, de inversiones, de exportaciones. Nunca mejor dicho que el sol sale para todos. El sol en Argentina es fantástico. Está en todas lados y se convierte en estos productos de los bionegocios. Y siempre con algo que vos estás impulsando desde la Bolsa, que es esto de la BPA, de las buenas prácticas agrícolas. Tal cual, BPA, bioeconomía, son todas áreas que la Bolsa ha ido incursionando en los últimos años y promoviendo de manera decidida, entendiendo que hay que producir más, porque el mundo así lo necesita y el país también lo necesita, pero hay que hacerlo de manera sustentable. Hay que hacerlo con los mejores procesos que se conocen y cuidando el medio ambiente, cuidando el trabajo rural, cuidando a las ciudades, a los municipios, cuidando todo lo que implica esta actividad para que se pueda sostener en el tiempo. Y porque entendemos que haciendo las cosas bien, ganamos todos, incluso el mismo productor y los mismos actores vinculados con la cadena de producción. Una manera de encarnar esa idea que he leído también, que está flotando en la Bolsa, que el campo hace bien. El campo hace bien. Y en ese sentido hemos armado una maratón para el día 4 de diciembre. Vamos a convocar a todos los que quieran sumarse a la maratón nuestra. Vamos a estar corriendo en Palermo, acá en Buenos Aires, y vinculando un poco la actitud del maratonista con la del productor o la de hacer las cosas bien a nivel de campo. Creemos que implica un esfuerzo adicional, no importa si llueve, si hay mucho viento, si hace frío o hace calor, hay que entrenarse igual para correr una maratón. Entonces nos parecía que había una analogía con producir con buenas prácticas, porque el campo hace bien. Entonces unimos esos dos conceptos, hagamos esta maratón que están involucradas más de 55 instituciones, son públicas, son privadas, y todos atrás de esta idea para promocionar cómo se hacen las cosas a nivel del campo argentino. Estaré en la largada, por ahí los acompañé los primeros metros. No parece muy bien, estás muy invitado. Muchas gracias, Ramiro Costa, por estos comentarios, y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde, preparándonos para la maratón del 4 de diciembre. Continuamos en el campo, la industria verde. Recién hablábamos con Ramiro Costa de las cosas que están pasando, el lanzamiento de campaña y demás, pero en el plano de las realizaciones, la semana pasada también ocurrió un evento muy importante, que es la inauguración de una planta de la firma GEAR en Rojas, que es un centro de distribución y centro de tratamiento profesional de semillas, algo muy importante. Y por eso no convocamos a Jackie Gear, sino al presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos para profundizar un poquito en esto que está ocurriendo en la Argentina. Alfredo Paseiro, gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal, Héctor? No está Jackie, pero soy un discípulo porque trabajé hace 20 años en GEAR. Mira vos, si vos te formaste allí. Tuve la suerte de trabajar ahí. Sí, bueno, eso es el hecho de la semana, ¿no? Una empresa del sector semillero en este momento de discusión, tercera generación,
hacer una inversión como la que hicieron, 12 millones de dólares, es un centro de distribución, tratamiento, clasificación, tiene una capacidad de embolse de 1 millón de bolsas de soja. Qué bárbaro. Así que, y bueno, ahí lo dijo el propio Jackie, ¿no? Sí. Tomaron esta decisión de invertir en un contexto desfavorable y ahora están esperando, a partir de los cambios macroeconómicos, que lleguen también los cambios sectoriales. Eso es lo que tiene de bueno a veces la actitud de los emprendedores o los empresarios que van para adelante, ¿no? No esperar el mejor contexto, es invertir y después pelear para que se den las condiciones, ¿no? Pero no quisieron demorar. Bueno, no quisieron demorar porque, de nuevo... Por ahí se equivocan, pero bueno, pero demuestra es el confianza. riesgo que asume el emprendedor, como Sí. vos decís. Pero en el mensaje estuvo que iba a necesitar las condiciones un poco con los bancos ahí presentes para pagar su crédito, ¿no? Es Claro. decir, ¿qué necesitamos? Que ahora, yo escuchaba recién que Ramiro decía que el mercado responde a los incentivos, ¿no? Sí. Y cómo rápidamente el caso del maíz, el trigo, el girasol crecieron porque tuvo los incentivos. La industria semillera precisa lo mismo. Claro. 3 o 4 señales para incentivos y es un sector que claramente tiene mucho por crecer. Antonio Aracre lo dijo hace un tiempo en una nota, ¿no? Podemos sumar 100.000 puestos de trabajo, 1.000 millones de dólares más en términos de Con negocio. todos los semilleros que hay en el interior, dispuestos a trabajar multiplicando semillas. Toda esta discusión que se está dando de marco regulatorio se sintetiza. Soja, claramente tiene su relevancia, pero esto que vos planteás es tal cual así. Las economías regionales, por ejemplo, el caso del maní, 400.000 hectáreas, hay un solo semillero más el INTA. Sí. En el caso de las legumbres, en el Año Mundial de las Legumbres, un enorme potencial para la investigación y el desarrollo, poroto, caña. O sea, hay una cantidad de oportunidades y que el productor estaría viendo de nuevo esos beneficios de hacer una investigación y un desarrollo de producto con más rapidez que la que se hace hoy. Porque más bien la tendencia ha sido la inversa, digamos, semilleros de trigo, por ejemplo, que han, yo diría, no languidecido, pero sí flotando a media agua frente a la situación en la que cada vez que salía una variedad nueva la perdían. Bueno, a ver, acá se dice, bueno, van a venir las tecnologías, puede pasar de todo, que vengan, que no vengan, que no se desarrollen las tecnologías locales, como el caso de Bioceres, que es un tema virtuoso, o aquellos que están y que nunca se van a ir porque tienen acá 100 años, como lo que vos estás diciendo, Buck y Klein, pero sí lo que vamos a estar viendo es ese gap entre países donde hay ese reconocimiento a la propiedad intelectual y aquí. Entonces, eso ya es un dato duro, hay información, hay estudios hechos al respecto. Claro. Una pena realmente que nos sigamos atrasando. Ahora, el tema está por llegar al Congreso. El gobierno decidió largar un proyecto de ley a los perros ahí para que se maten entre todos, para que aparezca. Sí, ahí, bueno, nosotros coincidimos, ya lo dije varias veces, en el diagnóstico, no coincidimos en la solución propuesta, y es por eso que nosotros elevamos nuestro propio proyecto de ley. Es un proyecto integral, no solo una solución, y como nos ha dicho el propio ministro, es la solución posible para este contexto, está muy bien, se puede hacer con otros mecanismos e instrumentos, si es eso, ¿no? Vía resoluciones, profundizar lo que se está haciendo con el INASE, falta mucho por hacer. Sí. Entonces, bueno, la institución, dado la representatividad que tenemos sobre el tema, llevamos nuestro proyecto de ley. ¿Lo llevaron al INASE o al Congreso? No, primero se lo presentamos al ministro porque Sí. corresponde, ¿sí? Sí. También se lo llevamos al INASE por ser el presidente de la CONASE y lo llevamos finalmente al Congreso. Ajá. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Desde el proyecto del 2012, donde en aquel momento más de 20 instituciones, casi 25, en 8 reuniones, con método, con mucha discusión, con consensos dentro de lo posible y probable, se pudo tener ese texto. Y ese es el texto que estamos llevando, Sí. para no estar innovando, porque hay mucho hecho. Y bueno, para que haya un documento más al momento de tener este debate de ideas. Habría entonces 3 proyectos en el Congreso, diría, el del diputado Alegre, presidente de la Comisión de Agricultura, el oficial, digamos, de Bujaile, Sí. y el de la Asociación de Semilleros Argentinos. Sí, también está el proyecto de Casañas, pero que era un proyecto, digamos, que hoy ya no está actualizado, era modificando algunas cosas muy puntuales, ¿no? Ajá. Y también está el de Federación Agraria. Sí, cierto. Sí, va a haber, Sí. digamos, hay un abanico de ideas, Sí. tal vez sirva para salir de posiciones e ir a alternativas con propuestas. Nosotros Sí. lo que estamos buscando es tener esta posibilidad de una mesa donde haya alternativas y propuestas para encontrar la solución a lo que se hablaba en la mesa anterior. Yo sin ánimo de digamos, de
de alguna manera menospreciar la actividad parlamentaria, ¿no? Que me parece clave. Yo creo que se corre el riesgo por ahí de que esto llegue un poquito crudo al análisis de distintas fuerzas políticas que por ahí no tienen ni el conocimiento, ni la formación, ni los asesores que permitan agregar valor en el debate, ¿no? Me parece que, por eso digo que se largan los leones, van a aparecer posiciones extremas de un lado y del otro, y a lo mejor se corre el riesgo de no llegar a nada, consensuado entre los actores que realmente necesitan esto. Por eso es el pedido que nosotros hacemos. Cuando estamos pidiendo una mesa de diálogo, no es correr el arco, claramente después hay que ir las ideas se debatirán en el Congreso. Lo que entendemos que es una cosa muy sectorial, muy puntual, de mucho conocimiento técnico, que hay que darle un momento de discusión previa, para después sí llegar, y primero los asesores y finalmente los legisladores. Ahora, llegar con esto, que a veces hasta nosotros mismos nos toca, ¿sí?, entender de lo que estamos hablando, hay cosas muy técnicas. Bueno, eso es lo que estábamos proponiendo. Sí, yo creo, tengo, digamos, experiencia en otros proyectos de ley que se termina, digamos, metiendo un artículo para cada diputado, ir consensuando y todo esto, y al final termina en un pastiche. Y en lugar de pegar con un cañón en donde hace falta, acá tenemos que armonizar los intereses de los actores específicos de esto. A la comunidad que tenga la oportunidad de hablar y decir lo que se le ocurre. Hay otros ejemplos, ¿no? El caso de la Ley de Energías Alternativas me parece que es un ejemplo que va en otra dirección, donde el Estado fijó un norte, un rumbo, ¿sí?, estratégico, y se escribió una norma dando seguridad jurídica a esas inversiones. Sí. No sé a cuánto nos consultaron respecto de esa ley de energías alternativas, y que es una muy buena. De hecho, abrieron una licitación que licitaban 1.000 y tuvieron 2.000 millones de dólares, ¿no? Se ve que hay un marco normativo que atrae y que genera alguna natural. En el mini Davos, y hablábamos antes de grabar, ¿no? Bueno, hay inversores que están mirando la Argentina. Ahora, ¿qué piden? Y saber cuáles son las reglas de juego. Sí, eso atraviesa absolutamente todo, ¿no? Es básico, ¿no? Entonces, ojalá, hace mucho que venimos hablando de esta cuestión, yo diría 20 años. Se exacerbó 20 años no es nada, todo. dice el tango. Sí, en los últimos 5, cuando ya estábamos frustrándonos, porque realmente daba la impresión de que estábamos dando hoy vueltas yo en creo que hay círculo. dos elementos que cambian un poco la dinámica. Primero, lo que pasó en el primer semestre a partir de una nueva tecnología que ya está en el mercado y que hay que encontrarle un sistema de control efectivo, ¿sí? Y todo lo que vendría a futuro, ¿sí? Y por el otro lado, lo que está sucediendo, ¿sí?, con el tema de malezas resistentes y demás, es decir, la necesidad de las nuevas tecnologías. Esas dos cosas me parece que pueden acelerar los tiempos para tener de nuevo una ley del siglo XXI. Y si es... Yo creo que es muy grave lo que pasó también hace pocas semanas, cuando una compañía que tenía un evento que creo que podía haber ayudado muchísimo en la batalla contra las malezas tolerantes y resistentes, como es Extent, con la tolerancia de ICAMBA, y fue sacada del mercado, digamos. Pero eso que se tomó no se supo leer. Yo creo que es un acto muy irresponsable hacer eso. ¿Por qué? Porque es quitarle mayor problema al que ya tenemos. Entonces, haber puesto otra tecnología y no tener resuelto el sistema de control era sumar más problemas. Sí, es cierto, pero bueno, los productores esas se quedan son las consecuencias. Pero esto es inevitable. Habrá que apelar al escardillo, lamentablemente. Después veremos. Remedios peores. Claro, después veremos cuáles son los rindes. El otro día teníamos una mesa con productores de punta y entonces decían, bueno, yo ya tengo 12.000 o 13.000 kilos en maíz, quiero ir a 18 y parece que ya hay 30. Entonces, bueno, los horizontes están cada vez más altos. Y hay que acompañar con el marco institucional para que esta carrera de rindes, esta carrera de competitividad pueda continuar. La hectárea va a ser la misma, no hay donde sumar hectáreas en el mundo, y esto es un crecimiento vertical por medio del rinde, el uso de las tecnologías y las buenas prácticas que hablaban hace un rato. Yo veía que Europa, que no tiene biotecnología, está en una situación realmente crítica en su agricultura. Veía que Francia hace 50 años producía algo más que Argentina. Hoy produce la mitad. Hace unos años vinieron productores de maíz
de Francia, de la mano de Maissar, Sí. y ellos un poco decían esto. Realmente está muy bien, no uso la biotecnología, pero vemos que perdemos la carrera de la productividad. Se quedaron, ¿Lo ven? este año que tuvieron sequía y que yo dicen, bueno, bajó la producción de todo, pero la realidad es que están en 50 millones de toneladas en todos los productos y nosotros pasamos la sequía. Eso es por rendimiento, y nosotros acá agregamos área de la mano de la tecnología, porque abrimos nuevas fronteras de producción. Pero bueno, es interesante, creo que esto va a seguir. Hay que seguir. Muchas gracias a Pedro Paseiro por Gracias, estos Héctor. comentarios y enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde. Estamos ahora con Marcelo Macrech, es el responsable del agronegocios del Banco de Galicia. Pero, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. El motivo por el que te convocamos es porque sabemos que estuviste en ACTEC, ese evento en San Luis, en Estados Unidos, donde se junta toda la discusión de la gran parafernalia que hay en materia de innovación en aplicaciones tecnológicas y demás. Sí, en realidad una experiencia más que interesante desde el punto de vista de ver cómo los startups a nivel mundial que tienen que ver con tecnología aplicada al agro y a la alimentación y con la problemática de la sustentabilidad, de cómo alimentar a un mundo cada vez más demandante de alimentos por la mayor población, trata de solucionarlos. Y en un evento puramente de tecnología organizada por una fundación que es el Danforth Center y por el Larta Institute de California, que engloban una ronda de negocios donde le dan la posibilidad a 20 startups por año de conseguir fondeo y mostrar lo que hacen en solamente 10 minutos. Y después una cantidad de rondas de negocios. El famoso teorema del ascensor, hay que convencer en el viaje en el ascensor a los jefes. Es algo muy interesante cómo está armado y lo más interesante desde el punto de vista argentino es que el 10% de las empresas que aplicaron y calificaron para poder estar en esta ronda de negocios eran argentinas. De 20 empresas de todo el mundo, hubo 2 argentinas. 2 argentinas, creo que había 2 australianas, una neozelandesa y una española y el resto americanas. Sí. Pero ver 2 empresas argentinas, ver que la Secretaría de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires era sponsor del evento. De la Ciudad de Buenos Aires sponsoreando startups de tecnología agrícola. Porque la visión relatada por la Ciudad de Buenos Aires es Buenos Aires, capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un polo de innovación tecnológica y la innovación tecnológica no se circunscribe, por más que esté en la Ciudad de Buenos Aires, solamente a los ciudadanos, sino que tiene que ver con la economía y la economía argentina es agroindustrial. Y buena parte de lo que ha sido el desarrollo agrícola en todo el mundo ha venido de las ciudades, que es donde están las universidades, donde están los centros de investigación en general, y hay una interacción que a veces uno la ve como algo divorciado, pero evidentemente en la ciudad se genera para el campo y el campo devuelve con producción. Sí, sin duda esa fusión público-privada que yo te estoy diciendo ahora de la Argentina o de la Ciudad de Buenos Aires como sponsor de este evento fue en la ciudad de Saint Louis. En la ciudad de Saint Louis existe una incubadora de proyectos tecnológicos agropecuarios de AgTech que se llama The Ear Lab. Y The Ear Lab funciona dentro de un edificio del estado de Missouri, de la ciudad de Saint Louis, donde están hay laboratorios increíbles para poder experimentar y se fomenta esta investigación, este desarrollo, y hay una gran actividad de mentoring por ex ejecutivos de grandes empresas. En Saint Louis está Monsanto, con lo cual hay muchos ex Monsantos que están dando mentoring a estos startups para que se desarrollen en los Estados Unidos y a nivel mundial. Qué bárbaro. ¿Y cómo fue tu experiencia estando ahí o interactuando con estas empresas argentinas? ¿Cómo las viste? Bueno, las empresas argentinas te diría que muy bien en su desarrollo. Una de las empresas está dedicada a las gramíneas subtropicales para pasturas, se llama Neogram, y sobre todo dedicada a la grama Rhodes, y la otra está dedicada a los clones y a las fotos y a la interpretación por imágenes de cultivos de semilleros.
Su desempeño fue muy bueno, tuvieron alta puntuación y el desarrollo supongo que viene después de sus rondas de negocios en capturar los inversores que le permitan financiar ese crecimiento. Es un proceso que ya otra empresa argentina como S4 ha pasado. Lo que era Solapa 4, hoy S4. Hoy S4 que está instalada ahí en San Luis. Está instalada en Saint Louis, Sí. dentro de esta incubadora que es de iLab, y con una repercusión de la Argentina y una apertura de la Argentina y una aceptación del resto del mundo muy importante. De iLab está viendo con muy buenos ojos la Argentina. Ellos acaban de abrir una empresa o una sucursal de iLab en Irlanda, porque Irlanda es la puerta a la agricultura tecnológica de Europa. Sí. Y miran con ojos espectaculares a Argentina, porque Argentina es, sin duda, uno de los marcadores del rumbo de la tecnología agropecuaria a nivel mundial, y uno cuando sale un poco puertas tranqueras afuera de la Argentina lo percibe claramente. Es algo de lo cual todo argentino se debería sentir orgulloso, de lo que es nuestro complejo agroindustrial, de cómo hacemos las cosas, de cómo adoptamos tecnología, del impulso que tiene la Argentina, y de afuera de la Argentina el resto del mundo lo ve así de claro. Yo creo que debe haber influencia en todo esto. Fíjate lo que pasó en esta misma semana. El gobierno británico, después del Brexit, tan famoso y tan, generador de miedo, ¿no? Decidió apartarse de la posición europea respecto a algunos agroquímicos, como por ejemplo el glifosato, que estuvo tan meneado, que causa cáncer, que lo querían prohibir algunos países. En Inglaterra dijeron, base científica, para nosotros este producto está suficientemente demostrado que no es riesgoso para la salud, vamos a seguir adelante. No con cualquier producto, porque algunos insecticidas que se usan en semilla, con los nicotinoides y demás, los van a mantener restringidos, pero base científica. Yo creo que el pragmatismo británico, tan flemático y tan viejo de habla Marcelo McGregor, escocés. No, muy argentino, pero creo que ese pragmatismo de cuando hay una razón científica que te lo dice, no hay nada para discutir. Es así. ¿No? Quizás vos estuviste en el Congreso de APRESID de este año, donde, como yo, viste una manifestación donde se hablaba de una cantidad de cosas sin mucho sentido. Y la Argentina produce de manera muy sustentable, con muy buena tecnología y siguiendo una cantidad de lineamientos para la producción de alimentos y sobre todo para humanos a primer nivel mundial, con lo cual hay que desmitificar y sacar con la investigación y con lo científicamente comprobable esos mitos que empañan un orgullo que debemos sentir los argentinos. Producimos y muy bien. Y una consecuencia de producir y muy bien, pienso que la debes estar sintiendo desde adentro del banco con el clima de negocios que se ha restablecido. Se está restableciendo un clima de negocios importante, hay un flujo de fondos, que es lo que manejamos los bancos, muy interesante, proveniente del sector agropecuario. Las condiciones para producir son buenas. Por supuesto que hay que ver márgenes brutos, zonas, momentos y mercados, pero sin duda están dadas las condiciones para llegar a una cosecha 2017 que sea récord. Yo creo que vamos a llegar si el tiempo acompaña, porque la tecnología está a disposición, la pata financiera para acceder a esa tecnología está. Estamos viendo un nuevo impulso en la tecnificación desde lo que es maquinarias. Se vio una mayor compra de fertilizantes. Creo que las nuevas tecnologías de maíz están haciendo que la ventana de compra de semillas y demás sea más grande de lo que estábamos acostumbrados antiguamente, que era se siembra en septiembre. Hoy la posibilidad de sembrar hasta noviembre te lleva a que esa ventana sea mayor, pero se están analizando proyectos de inversión. Hasta te diría que en la lechería se están viendo proyectos para crecer en escala y para
consolidar una producción que por condiciones ecológicas de la Argentina, de un suelo templado y de una región altísimamente o muy alto en la producción de granos, transformar esos granos en proteína, ya sea leche o carne, es la fábrica, ¿no? Cuando nosotros hablamos del proceso digestivo de un bovino o de un cerdo o de un ave, es la fábrica de proteína. Entonces, nuestra primer fábrica en este proceso industrial que tiene que llevar la Argentina es esa, de pasar de grano a carne o a leche en esa fábrica, que es un ser vivo y que lo que hay que hacer es cuidar la fábrica. Está bárbaro que el banco lo entienda así, ya pasaremos por ahí. Muchas gracias, Marcelo Macrech, por contarnos esto que viviste en San Luis, en Missouri, en Estados Unidos, y la visión que tenés de lo que está pasando ahora a través de tu actividad como responsable del área de agronegocios del banco. Bueno, muchas gracias a ustedes. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, en la industria verde, ahora con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente. Y Jorge, hoy me voy a tomar un poco la libertad de consultarte, de preguntarte, a raíz del editorial mío del sábado pasado en Clarín Rural, en el que cuestionaba la no reducción del 5% que se esperaba para las retenciones de la soja, campaña 2016-2017. Bueno, me pareció no solo oportuno, al tratarse de la postergación que ha decidido el gobierno de Macri de esta rebaja ya pautada del 5% en las retenciones para las exportaciones de soja, sino que además pone el punto fundamental, el acento en el punto fundamental. El hecho de que la rebaja de las retenciones de la soja en la Argentina implica crecimiento económico y crecimiento económico que a su vez aumenta la producción no solo agroalimentaria, sino que arrastra la producción industrial. Sí, eso es claramente así y no se percibe. Acá hay 800 millones de dólares que iban al interior, al sector sojero, y que de ahí saltan inmediatamente a maquinaria agrícola, camiones. Ahora, me parece a mí, Héctor, que para entender tu razonamiento, vos sos la fuente auténtica de este razonamiento, pero yo me permito verlo desde afuera. Lo que hay que tener ante todo a la vista es sacarse de la cabeza la idea de que la producción agroalimentaria de la Argentina está relacionada en forma directa con las ventajas naturales que el país tiene. No hay tal cosa. La maldición de los recursos naturales es en el fondo de quienes toman esta decisión. No hay tal cosa. Lo que ha sucedido en los últimos 20 años ha cambiado la forma de producción agroalimentaria en el país a través de mejoras y de transformaciones organizativas y tecnológicas. Nuevas formas de actividad empresaria en el sector agroalimentario, nueva utilización de las tecnologías más avanzadas, ante todo en materia de biotecnología. En tercer lugar, la utilización en gran escala de la siembra directa. En realidad, el punto de partida de la comprensión de lo que significa en la Argentina el sector agroalimentario es advertir que es el sector que tiene el más alto nivel de productividad de la economía del país. Sí. Por lo tanto, es el sector más innovador, más proclive a asumir como propia las transformaciones más avanzadas y además es el que arrastra el crecimiento de la producción industrial. Segundo trimestre de este año, la maquinaria agrícola ha aumentado sus ventas en 77%. Lo mismo ha sucedido con el sector químico y agroquímico. Lo más importante es que en el segundo trimestre de este año, la industria automotriz de la Argentina, que ha experimentado una caída del 30% en los últimos 6 años debido a la caída de la demanda en Brasil, ha visto que en el segundo trimestre de este año el sector, el producto que más vende, más ha vendido, son las pick-ups, las camionetas compradas por el sector agroalimentario argentino. Yo me acuerdo, en los últimos años, con el boom del shale gas y demás, hubo un mercado muy importante para camionetas en la Patagonia y demás, justamente para el sector petrolero. Esa demanda ha caído porque todo este sector está mucho menos activo, pero se compensó más que proporcionalmente por el crecimiento de las ventas en el sector agrícola. Ahora, esto de casualidad, este crecimiento de la producción agrícola en la Argentina, agroalimentaria de la Argentina,
de casualidad no tuvo nada. Fue el resultado de las medidas tomadas por el gobierno de Macri, dos medidas fundamentales. La primera fue incentivar la expansión de la producción agroalimentaria argentina, que se tomó con sus medidas de eliminación de las retenciones, por un lado, y de rebaja de las retenciones en la producción de soja, además de la eliminación de todas las restricciones administrativas a la producción y a las exportaciones agroalimentarias, medidas que se tomaron de inmediato en diciembre del año pasado, enero de este año. Ahora, la razón por la cual no se continúa con lo que realmente estaba establecido y se había prometido más de una vez, no solo como eslogan de campaña, sino que las primeras medidas de gobierno fueron en esa dirección. Ahora, ¿por qué de pronto, si puede ser que solo la amenaza de la crisis fiscal, estos 800 millones de dólares de la cuenta de almacenero, estén determinados esta medida o hay otras razones? No, yo no creo que sea un problema la crisis fiscal. Sí. Hay un aumento del déficit fiscal que este año va a ser superior incluso al del año pasado. Sí. Está en el orden del 7% del producto, el déficit fiscal argentino, sí, en el año fiscal 2016-2017. Superior al déficit fiscal que tuvo el último año del gobierno de Cristina Kirchner. Sí. El punto más importante acá hay que tomar en cuenta, ha sido una cifra extraordinariamente efectiva para llamar la atención a todos los protagonistas del juego político y económico argentino. Esa cifra es la que dice: 32.4% de la población argentina se encuentra bajo los niveles de pobreza. Dentro de ese 32.4% de la sociedad argentina que se encuentra bajo los niveles de pobreza, hay 9% de indigentes. Sí. Además, este 32% de argentinos que son pobres, este 9% de argentinos que tienen dificultades para alimentarse mensualmente, están distribuidos en forma espacial, concentrados en distintos lugares del país y no desparramados o dispersos por la totalidad del territorio argentino. Más de 40% de los pobres de la Argentina están en 6 partidos del Gran Buenos Aires, situados en el sur y en el oeste del conurbano bonaerense. Es esto lo que hace que toda la sociedad argentina, en primer lugar el gobierno de Macri, se ve ante la necesidad de fijar su atención. La regla estratégica establecida por Oscar Wilde dice que nada torna a una persona más inteligente que la posibilidad de ser ejecutado en un plazo de 2 semanas. Así que la razón es estrictamente política. Pero es esencialmente política y tiene que ver con el problema fundamental que tiene la Argentina, que por un lado dispone del sector agroalimentario más competitivo del mundo junto con el de Estados Unidos, y por el otro tiene el 32% de su población bajo los niveles de pobreza. La cuestión acá es cuando el conjunto de la economía del país logra adquirir niveles de productividad, de innovación, de capacidad de cambio, semejantes a los que ya tiene el sector agroalimentario del país. Que mientras no los tenga, el resto de la comunidad le va a tocar al sector agroindustrial seguir sosteniendo un poco toda esta situación. Pero porque el sector agroalimentario ha dejado de ser un sector de la Argentina. Es la actividad económica que le otorga relevancia a la Argentina en el contexto mundial. Es la actividad económica que tiene un nivel de productividad que le otorga una escala inmediatamente global al país. El gran debate es hasta dónde se puede sostener entonces una situación en la que necesariamente se apela al sector más competitivo de la economía para atender cuestiones que no se pueden resolver por otro lado. No, pero el problema es a este sector agroalimentario, por la potencia que tiene, la capacidad de innovación, el aumento de la productividad de que dispone, no lo puede parar nadie en la medida en que el poder político no lo considere con una hostilidad manifiesta como sucedió en los 12 años previos. Este sector lo único que necesita es que le dejen desplegar toda su extraordinaria potencialidad en un contexto mundial altamente favorable para la producción y las exportaciones agroalimentarias argentinas. Gracias, Jorge, por estos aleccionadores comentarios. Habrá que apechugar, pero siempre con la convicción de que hay que seguir. Seguir y ganar. Está bien, seguir y ganar. Gracias y enseguida continuamos.
Y quizá haya notado que me quedé un poquito titubeando recién cuando remataba su comentario Jorge Castro, porque realmente es tan contundente esta cuestión de lo que está pasando y lo que implica darle continuidad al proceso, realmente a este círculo virtuoso del crecimiento del sector agroindustrial argentino y afectarlo a través de una medida que se toma para dar una respuesta casi discursiva frente a este drama del 32,5% de pobreza e indigencia que hay aquí en los alrededores, en el oeste y en el sur del Gran Buenos Aires, del conurbano. Y bueno, entonces uno se queda casi sin palabras. Realmente estamos frente a un país que va para adelante, que es el país agroindustrial, esta Argentina verde y competitiva, y por otro lado, esta cuestión social tan acuciante que hay que atender de alguna manera. Y el asunto es si el puente para resolver esta cuestión es trasladar recursos del sector realmente competitivo y que va para adelante y que tiene perspectiva y que tiene mercados y que tiene actores capaces de seguir innovando, se diluye finalmente en atender esta crisis social. Yo creo que estamos caminando por un desfiladero muy delgado y un poco el planteo de siempre es que todo tiene un límite y hay que ver hasta dónde el gradualismo puede llegar a comprometer o no el desarrollo en el que estamos involucrados quienes de alguna manera impulsamos esta estrategia y esta tarea, esta actividad, estimulando semana a semana el desarrollo de la innovación, mostrando las cosas que se hacen y demás. Si toda esta competitividad que se genera y que, como bien decía Jorge Castro, no son recursos naturales, sino que es tecnología, es conocimiento, es aprendizaje, es voluntad de ir para adelante, de ir creando y crear desde la Argentina la agricultura más competitiva y sustentable del mundo, si finalmente cae en el pozo negro de las necesidades sociales porque no se encuentra otra fuente de recursos, esto corre el riesgo de agotarse. Yo pienso que es tan grande la velocidad, digamos, con la que se está desarrollando esta nueva oleada de la segunda revolución de las Pampas, que tengo confianza en que vamos a poder compensar las dos cosas, que vamos a encontrar un puente hacia el futuro sin castigar al sector que realmente está poniendo sobre la mesa todo su potencial. Creo que desde el sector no hay que distraerse, hay que tener confianza en que se va a cumplir lo que se prometió la semana anterior respecto a que a partir del año que viene los derechos de exportación van a ir reduciéndose paulatinamente, pero bueno, hoy están puestos todos los esfuerzos en tratar de solucionar y de bypassear la crisis social de la mejor manera posible sin perder potencial en el desarrollo del sector. Hay que apechugar, como decíamos recién, hay que mirar para adelante y hay que profundizar porque recursos todavía quedan. Hasta la semana que viene.